Gloria a Dios. Gloria a Dios por su cuerpo espiritual. Hoy tenemos un alimento poderoso, delicioso. Mientras lo estaba preparando allí, así probé y me encantó. Oro para que Yanko no le estorbe al sabor y la nutrición de este alimento. La palabra que vamos a compartir, que en definitiva es Cristo siempre, porque siempre lo que compartimos no es un mensaje, es a Cristo. Lo hacemos en esta reunión a forma de predicación, pero siempre traemos un título para tener algo, ¿verdad? Desde dónde partir a la hora de meditar en este conocimiento espiritual. Y la palabra de hoy lleva por título La obra de Cristo. Cuando estábamos compartiendo la palabra la semana anterior, no sé, mencioné algo, la obra de Cristo, y no sé si recuerdan que les comenté que sería un buen tema, ¿verdad?, para traer la próxima semana. Bueno, pues la próxima semana es hoy, porque vivimos en un eterno presente, y vamos a compartir de esto porque es sumamente importante. Imagínese usted formar parte del cuerpo de Cristo, estar compartiendo el evangelio eterno a través de su existencia y no tener claro en sí cuál es la obra de Cristo del tiempo presente. Debo comenzar diciendo, y para los que ven Netflix y ven series y eso, lo van a entender un poco mejor de esta forma. Debo comenzar diciendo que la obra de Cristo se compone, aunque es una, de dos temporadas. Temporada número 1, antes de la cruz. Y el objetivo de esa temporada fue quitar de en medio el pecado. Y quitando del medio el pecado, quitar también de en medio la separación que nos era contraria. Eso es lo que el apóstol Pablo enseña. Temporada número 2 de la obra de Cristo, que es una. Después de la cruz, la temporada número 2 se sitúa después de la cruz y tiene que ver esta obra con presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. 2 etapas. Una etapa cumplió un objetivo y está vigente. La otra temporada está funcionando y en progreso. Si oímos y entendemos lo que vamos a compartir el día de hoy, oro para que el Señor permita que así sea. Esto nos va a redimir como cuerpo espiritual, tiempo, recursos, nos va a ayudar a ser más efectivos, más directos, más puntuales en todas aquellas cosas que tenemos que desarrollar. Vamos a hacer un pequeño resumen de temporadas para irnos situando un poco más en la obra de Cristo. Tal vez esta palabra tenga segunda parte. Primera temporada, palabras textuales de Jesús, Juan 17:4. Juan capítulo 17, versículo 4, primera temporada. Dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esto es parte de la primera temporada antes de la cruz. Dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado.
Hay gente que no lo cree. Sobre todo la mayoría de los cristianos creen que no ha acabado la obra que el Padre le dio para que hiciese, por eso todavía lo están esperando. Atiza, decía mi papá. Comencemos por definir qué es gloria. Porque decimos, Padre, te glorificamos y cantamos, te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, pero no sabemos definir puntualmente qué es gloria. Y la semana pasada hablamos un poquito de lo que es gloria, pero vamos a definirlo hoy de manera exacta para que nosotros entendamos qué es gloria, no según Yanko, sino según el Evangelio. Apúntelo si quiere. La gloria de Dios es la expresión de sí mismo. La gloria de Dios es la expresión de sí mismo. Jesús dijo, yo te he glorificado en la tierra. Es decir, Cristo Jesús estaba diciendo, yo soy la imagen visible del Dios invisible. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Qué poder de Dios siento. Es que cuando nosotros como cuerpo espiritual estamos diciendo, Señor, te damos gloria, lo que estamos diciendo, somos la expresión de lo que tú quieres. Somos la expresión de tu Hijo Cristo. Por eso Él también dijo, la gloria que me diste, Padre, la oportunidad que me diste de expresarte en la tierra, yo se la estoy dando a ellos ahora. Yo voy a abandonar este traje terrenal para que a partir de este momento, eternamente y para siempre, ellos sean el cuerpo espiritual donde tú habitas. Ay, 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 ay. Dile a que está a tu lado, te pasó el balón. Nos pasó el balón. Así que no esperes más que Jesús haga el gol que tú debes hacer. ¿Viste cuando los delanteros están ahí en el partido y tienen el momento perfecto, el momento exacto para chutar y hacer ese gol precioso de la victoria, pero el tipo termina pasándosela al otro y se pierde la oportunidad porque el gol se le había dado a él? Bueno, te pasaron el balón. No esperes más que Jesús de Nazaret venga a realizar lo que como cuerpo espiritual a nosotros nos toca. Oído, la obra de Cristo en Jesús fue terminada y está vigente. La obra de Cristo en la iglesia, su cuerpo espiritual más perfecto, está en curso y progresando. Aunque usted no lo vea, la obra de Jesús fue quitar de en medio el pecado y de esa forma solucionar la separación que el pecado produjo. Por eso que tocante a Jesús, Zacarías transmitió lo siguiente. Dígale que está a su lado, tú también eres un transmisor. Eso va a ser una palabra que vamos a compartir dentro de poco. Yo casi le digo a Sergio siempre chichi. Y a Sergio le va a gustar mucho porque vamos a hablar de lo que es un transmisor.
Un transmisor no es más que un elemento que está dispuesto, la razón de ser es que algo corra a través de él y no le estorbe, no le añada ni le quite. Cuando un transmisor le añade o le quita, ya la corriente no es la misma. ¿Sí o no? Corríjame, ingeniero. Entonces, Zacarías como un transmisor dijo lo siguiente: porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Diga conmigo, la visión más perfecta. He aquí, yo grabaré su escultura, dice el Señor de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Zacarías 3:9. Hay todavía quien está esperando que eso ocurra. Pero Juan el Bautista, que lo ve venir, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él dijo: he terminado la obra que me diste que hiciese. La pregunta que debemos hacernos es: ¿él terminó la obra que el Padre le dio que hiciese? Ahora, la otra pregunta es: ¿por qué yo no veo esto en la sociedad? ¿Por qué a veces no lo veo aún ni en mi propia vida? Eso es algo muy interesante. ¿Por qué en mi propia persona aún sigo experimentando ese pecado que ciertamente Jesús quitó? Lo que pasa es que siempre que Yanko, por ejemplo, obra desde la carne, está presente el pecado. Mas cuando lo hago desde el Espíritu, ciertamente salvación, justicia y vida eterna es lo que hay. Y Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 3, que Dios, oiga bien, vamos a leerlo ahora, envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, y condenó, diga conmigo, condenó al pecado en la carne. Por favor, Lluvia, agarra el micrófono y lee eso para todos nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 3. Eres un profeta, José. Romanos 8:3. Aprovecho para decir que en el nuevo pacto, un verdadero profeta es aquel que trae a la existencia a través de su expresión, porque nosotros en la expresión espiritual somos la palabra, todo aquello que el cuerpo requiere. Punto eso por ahí, que eso bajó ahora mismo por el internet celestial. Romanos 8:3, Lluvia, léenlo por favor. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dile al que está a tu lado: apártate de ese condenado. Apártate de ese condenado, porque el pecado fue condenado en la primera temporada a una naturaleza llamada carne, en la cual nosotros no tenemos que andar. Mire, recuerdo, le voy a hacer una anécdota personal. Recuerdo que yo tenía, serían unos 10 años aproximadamente, y a mí me gustaba
andar así con los muchachos más espaciales del barrio. Note que no dije especiales, dije espaciales. Porque esos muchachos siempre tenían un espacio para un mango. Yo no sé dónde se lo metían, porque allá en el barrio habían unas matas con unos mangos tremendos, y esos muchachos a los mangos siempre le hacían espacio. Y yo me acuerdo que había un muchacho, así de los más espaciales, que se llamaba, y también espaciales por otra cosa, pero no lo voy a mencionar aquí. Había uno que se llamaba Fernán Luis. No se me olvida nunca esa tropa. Y Fernán Luis tenía un short que a Fernán Luis en los bolsillos del short le cabían 3 mangos. Yo vivía fascinado. Mire, Fernán Luis no tenía casi ropa que ponerse, pero ese short de Fernán Luis era la envidia mía. Hermanos, llegábamos a los lugares así y nos metíamos en los patios. No voy así a robar mango, porque todas las cosas en Cristo nos fueron dadas. No, mucho cuidado. Nos metíamos ahí a agarrar mango y de momento salía el vecino, Marcelo, me recuerdo que se llamaba uno de ellos, depende en el patio que nos metíamos. Y Marcelo decía, suelten los mangos. No decía qué hacen aquí o, oye muchachos, el diablo, no, suelten los mangos. Y todo el mundo levantaba las manos así, pero ya Fernán Luis tenía 6 mangos en cada bolsillo. Y yo lo miraba y yo decía, este es mi apóstol preferido. Hasta que me fue revelado que el short de Fernán Luis no tenía bolsillo, hermano. Lo que tenía era una abertura aquí así. Y él se metía los mangos por ahí y los mangos se le trababan entre la pierna y el short, que por cierto era elastizado, era un pantalón de la mamá que lo había cortado. Y se le trababan y no tenía bolsillo. Y mi abuelita Caruca, que era costurera, ya no cose. Ya está mayorcita ya y no ve bien. Pero era tremenda costurera, me decía, papi, te voy a hacer un short. Y yo decía, está bien, pero que sea igual que el de Fernán Luis. Y mi abuela me hacía unos bolsillos que se salían, hermano, del short así. Y cuando yo me metía los mangos ahí, se veía el mango, hermano. Se veía el mango así. Y el short por ahí arriba. Y mi mamá me decía, yo no quiero que tú andes con esos muchachos. Lo tremendo es que la mamá de ellos le decía lo mismo de mí. Sí, porque viste que la mamá siempre piensa que uno es el más bueno de la tropa. Yo era el más chiquito del grupo, pero era el que peores ideas tenía. Mire, si el día que yo me tiré del puente después de ver la película de Tarzán, yo hubiera andado con el grupo, esa gente no me dejaba que yo me tirara. Pero yo sí quiero decirte el día de hoy, mi mamá en ese momento no tenía razón. Ese equipo me cuidaba a mí mucho. Pero yo sí quiero decirte el día de hoy, apártate de ese condenado. Porque ese condenado no va a dejar que tú disfrutes ni un mango. Ni un mango. Ni un mango te va a dejar disfrutar. La vida en la carne, oiga bien, es dolor y sufrimiento. Lo más tremendo es que siempre vamos a tener una tendencia a eso. Porque el desgraciado, el condenado es dulce. Hasta la Biblia lo dice. Pero yo te voy a decir que ese dulzor produce diabetes espiritual. Corrompe al cuerpo. Ni aun las heridas que deben sanar cicatrizan. Dile que está a tu lado, apártate de ese condenado. En verdad, el mayor sufrimiento de Jesús, y esto me vino cuando veníamos en camino para acá. Caela cuando se saca los moquitos de la nariz así, porque a ella le gusta tener su naricita limpia, siempre se anda mirando. Se los lleva a Yaima, hermano, como si fueran trofeos de guerra. Se los lleva a Yaima y Yaima es la que los bota.
Pero iba con Cristal en el carro atrás ahora cuando veníamos para acá. Y dice Cristal, mami, Kaela tiene un moquito en la nariz. Un moquito no dijo así, pero bueno. Y mi esposa le dice, quítaselo, Cristal. Dios me libre de tocar eso. Cristal es así muy... Y entonces yo le dije, ven mami, que yo te lo voy a quitar. Y se lo quité y aproveché para ministrarle a Cristal. Le dije, Cristal, el verdadero amor es aquel que puede incluso tocar la inmundicia con las manos para deshacerse de ella. Y quiero decirte, pensando un poco en la obra de Cristo, saben que aunque el dolor y el sacrificio en lo físico fue tremendo, en realidad lo más fuerte fue lo espiritual. Porque dice que Él llevó consigo todas nuestras cargas, todo nuestro pecado, toda nuestra inmundicia. En otras palabras, y quiero que piense un poco en relación a esto. A veces por ahí, cuando alguien nos hace algo, nos cuesta mucho lidiar con eso. A veces hasta nos sentimos bien si pensamos que teniendo lejos a esa persona, no vamos a tener que lidiar más con esas cosas. Pero en realidad, cuando somos cuerpo de Cristo, cuando somos ministros del Espíritu, tenemos que entender que nuestra obra tiene que ver con eso. Con también nosotros poder tener esa capacidad de quitar de en medio la separación del pecado que Jesucristo quitó para poder ministrar al Señor. Porque la segunda parte de la temporada de la obra de Cristo es que nosotros podamos presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Ahorita lo vamos a leer. ¿Cómo tú vas a presentar a alguien perfecto en Cristo Jesús separado de Él? Eso es imposible. ¿De qué manera nosotros podemos influenciar a alguien si no lo queremos en nuestra vida? El que no ama a su enemigo no está listo para desarrollar la obra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 13, dice lo siguiente. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cristo nos acercó a Él. Si en verdad somos cuerpo de Cristo, debemos aplicar esa misma gracia a todo el mundo. No alejar, sino acercar para transformar. ¿Estamos aquí? Versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La pregunta es, ¿cómo hizo esa obra? El versículo siguiente lo revela. Versículo 15 dice, aboliendo, oiga bien, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo. Oiga bien, todo lo que nosotros tenemos que desarrollar como cuerpo espiritual, tenemos que desarrollarlo en nosotros mismos. ¿Cómo tú vas a desarrollar eso desde la separación? Es imposible.
Y todo aquel que Dios puso en tu vida es una asignación. Tenlo por cierto. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Voy a tirar duro ahora. Es tan carnal. Dile, tápate. Dile que está a tu lado y dile, tápate. Esto me ministró tanto hoy. Ay, papá. Es tan carnal el que provoca la separación como el que se separa. Escuche. Es tan carnal, ¿hay diferencia? El que provoca la separación como el que se separa. Esto me dio duro. Esto me dio duro. Porque fíjese que una de las cosas que yo aborrezco es alguien con una asignación para predicar el evangelio y que corrompa el mensaje. De esa gente yo le tengo como una apatía así. Pero sin embargo, a mí se me dio la asignación de estar cerca de ellos para poder influenciarlo. Un bendecido en el Espíritu es alguien que hace en su vida la obra del Señor, aboliendo continuamente en su existencia la enemistad. Porque la enemistad es separación. Y por ahí sale en el video uno que dice, arrepiéntete, hijo del diablo. Y nosotros tenemos que arrepentirnos, no como hijos del diablo, sino como hijos de Dios. Porque el verdadero arrepentimiento es el cambio de mentalidad. Y el cambio de mentalidad siempre va a quitar la separación y va a establecer la unicidad que produce unidad. Lo que quiero decir con todo esto es que el pecado no debería enseñorearse de nosotros, porque el pecado tiene una prisión, mas el espíritu tiene un paraíso. Repita eso conmigo, diga, el pecado tiene una prisión, porque es un condenado, mas el espíritu no es que va a tener, no, el espíritu, el estado del ser del espíritu ya tiene un paraíso, donde vivir en gozo. La prisión del pecado es la carne y nuestro paraíso es el espíritu. Cuando nosotros andamos según el espíritu y gobernamos los asuntos de la vida según el espíritu, todo es gozo, ¿sí o no? Todo es gozo, todo es felicidad, todo es amor, paz, unidad, mansedumbre, templanza, benignidad. Todo es felicidad. Y aunque algunas cosas no marchen bien, usted se siente bien. Porque su gozo y todos esos frutos, ¿verdad?, en usted producen un bienestar. Sin embargo, cuando usted anda en la carne y yo ando en la carne, una naturaleza que es ilegal para nosotros, aunque las cosas aparentemente estén bien, usted se siente mal. Por eso que hay millonarios que se han suicidado. Gente con aparente éxito, que usted ve que todo marcha bien y sienten la soledad más grande que un ser pueda existir. Eso es por causa de esa verdad. Porque hay una ley en la carne, por causa de la condenación, te hace vivir un infierno. Pero hay una sustancia, una verdad en el espíritu, que por causa de la victoria, por causa de la resurrección
te hace sentir que estás en un paraíso. Cuando nosotros andamos según el Espíritu, las cosas intrascendentes de la vida pierden su poder. A medida que va pasando el tiempo, se van dilatando en el tiempo y se van consumiendo, porque todas ellas son corruptas. Y todo lo que es corrupto se corrompe en el tiempo. Apunte esto, Dios inventó el tiempo para que todo lo que es corrupto se corrompiera en él. Pero como nosotros no somos corruptos, sino que somos perfectos en Cristo Jesús, el tiempo podrá desgastar el hombre natural, el hombre exterior. Pero ciertamente el hombre interior, el espiritual, se irá renovando porque el tiempo no hace mella en él. Porque es necesario que el hombre espiritual que presenta a todo hombre perfecto en Cristo Jesús desarrolle la obra que le fue asignada. El tiempo nunca podrá desgastar tu verdadera identidad. El tiempo más bien irá haciendo lugar para que tu verdadera naturaleza sea exaltada. No para que te sientas alguien o bien o grande desde el ego, sino para que Cristo se presente en tu generación en su magnificencia de gloria, resplandeciendo, porque Él es la luz. En las congregaciones en Corinto, dice Pablo en sus cartas que ellos andaban como carnales, pero aún así, Pablo no los abandona. Pablo no se separa de ellos, porque si no, no podía predicarles el evangelio. Entonces, al entender que ellos eran carnales, les predica el evangelio desde un menú que ellos pudieran asimilar. Eso es otra cosa que quiero dejarte. En el desarrollo de nuestra labor como cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que saber qué menú le damos a cada quien. Tú no puedes darle un menú de misterios y profundidad a los niños en Cristo. Lo primero que debemos hacer es ir, número uno, produciendo unidad en todas aquellas cosas que no son posibles. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 1, dice Pablo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto yo a Jesús, el Señor nuestro. No sois vosotros, oiga bien, no sois vosotros mi obra en el Señor. Léemelo, Lluvia, por favor. Quiero que entiendas algo aquí. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 1. Mira qué interesante. Oye, estoy sudando. Capítulo 9, versículo 1. Mira qué tremendo esto. Sí, dice así. 1 Corintios 9:1. No soy libre. No soy libre, le está diciendo. No soy libre, soy libre. No soy apóstol. No he visto a Jesús nuestro Señor. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Ahora, yo te pregunto, si como ministro del Espíritu, tú te apartas de, porque ¿qué dice? No sois vosotros, ellos eran carnales, ¿verdad? Ajá. Dice la Biblia que lo eran. Y dice Pablo que esos carnales eran también su obra en el Señor. Ahora, ¿de qué manera
tú desarrollas tu obra en el Señor si te apartas de los carnales? Es que predicarle el evangelio a los espirituales es sencillo. El mérito está en poder rescatar a los carnales. Porque todos los bombillos encendidos, en definitiva, son luz. Pero nosotros no estamos para resplandecer al lado de un bombillo, sino en medio de las tinieblas. Repítame eso de nuevo. Sí, hay otra versión que es la Nueva Traducción Viviente, dice: ¿acaso no soy tan libre como cualquier otro? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos? Los carnales son los que más necesitan ser alimentados. Y no pasemos por alto que nosotros aún tenemos manifestación de carnales. Lo que pasa es que siempre nuestro espejo va a ser aquella persona en la que estamos viendo el pecado. Pero yo quiero decirte que toda esa proyección es una expresión de nosotros mismos. Por tanto, cuando yo veo a esa persona, primeramente yo reconozco que carnal es fulana, ¿verdad? Pero yo digo, en alguna medida, él también es una consecuencia de lo que yo soy. Porque su carnalidad me está dejando ver algo que yo tengo que resolver en mí. Ese es el verdadero hijo espiritual, el que es capaz de ver la unicidad que hay en todas las cosas y que todo es una consecuencia de una causa. Cuando somos autocríticos en relación a todo el ámbito que funciona alrededor nuestro, es que verdaderamente comenzamos a avanzar en el Evangelio. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1, mire lo que dice. De manera que yo, hermanos, mira que Pablo dice, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pero aún así, nunca los abandonó. Dile al que está a tu lado, lo que tienes que cambiar es la dieta. Es la dieta, pero mantenerte cerca, como está tan cerca de un niño, el pecho de una madre. Está la obra, recalco, del Señor Jesús y nuestra obra en el Señor, que es la obra del Cristo resucitado. Diga, las dos temporadas, en una misma obra. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 57, dice lo siguiente. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué cosa más linda de poder desarrollar esta obra y en aquellos que aparentemente son lejanos, hacerlos cercanos en Cristo Jesús por causa de haber entendido todas estas cosas. Veamos una perspectiva interesante de lo que es también la obra del Señor. Fíjese qué poderoso está esto. Juan 6:9. Respondió Jesús y les dijo, oye, esto es puro contenido
Esto es puro contenido. Juan 6:9. Lo que le estoy dando es pura Biblia hoy. Dice, respondió Jesús y les dijo, mire cómo define la obra. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Léelo, Lluvia. Juan 6:29. Ahí define desde otra perspectiva cuál es la obra de Dios. Lo dice, esta es la obra de Dios. (29) Y esta es la obra de Dios. Venga, léalo. Ajá. Dice, respondió Jesús y dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le estoy diciendo a Lluvia que lo lea, porque estuve leyendo que el oído se habitúa a una voz. Pero cuando lo oye desde dos voces diferentes, la misma cosa, dice que se graba aún más. Eso es algo que aprendí esta semana. Sí. Por eso es que el cuerpo de Cristo ahora son muchas voces. Es necesario que lo sean. Entonces dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Eso está perfecto. Todos los cristianos creemos en Jesús, pero hay un problema. A veces dejamos de creer en nosotros mismos. Yo te voy a decir algo. Todos los cristianos creen en Jesús, ¿sí o no? Pero ¿saben por qué el evangelio no ha avanzado? Porque no estamos creyendo como iglesia en nosotros mismos. Porque para este tiempo presente, en el nuevo pacto, a quien Él ha enviado no es a Jesús de Nazaret, es a la iglesia que resucitó de los muertos. Porque en la primera temporada Jesús hizo la obra perfecta. Padre, lo que me diste que hiciese, lo terminé. Pero nosotros como cuerpo espiritual, como el Cristo resucitado, tenemos que creer en aquel que Dios ha enviado, el cuerpo de Cristo, para desarrollar la obra del Espíritu en el tiempo presente. Por eso es que la obra de Dios también es creer en el que Él ha enviado. Diga conmigo, Dios me ha enviado a mí. Porque a los que antes conoció, a estos predestinó. Diga, yo soy el enviado del tiempo presente. No desde el ego, sino desde la unicidad del cuerpo de Cristo. Y esa unicidad, una vez más lo digo, produce unidad, no separación. Veamos más puntualmente todavía cuál es nuestra obra en el Señor según el Evangelio. Colosenses 1:26. Y fíjese que es un misterio, pero no para nosotros. Un misterio que había estado escondido, pero por el Espíritu nos ha sido y nos está siendo revelado. Colosenses 1:26 dice, estamos casi cerrando ya, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Dile que está a tu lado, pudieras estarle estorbando al misterio. Misterio que ha sido revelado, así como se me reveló a mí que el short de Fernand Luis no tenía bolsillo.
Tiene que revelársete esto. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Gócense ahora. Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La única oportunidad que el Padre tiene de que Cristo se manifieste es que tú lo seas. Escúchame, Jesús no lo va a venir a hacer. El Nazareno dejó el traje terrenal ahí en la cruz, exhibió al diablo públicamente. Ay, papá. No te sientas mal por ningún pecado. Tú sabes lo que está pasando. Dios solamente está exhibiendo al diablo públicamente para que muera y puedas verte resucitado en Cristo. El problema es que nadie entiende cuando el evangelio, que es locura para los que se pierden, dicen que expuso al diablo públicamente. Hasta que nosotros no entendamos que nosotros desde el ego no somos nada, no vamos a poder tener esa manifestación de Cristo que nuestra generación necesita. Lo que estoy hablando hoy es fuerte, pero es puro evangelio. El misterio que había estado oculto, mire esto, es que esto me consume por dentro, toda la tiniebla y desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza. Qué privilegio tan grande que estamos teniendo nosotros de que esto nos está siendo mostrado para que podamos verlo y podamos vivirlo. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, la expresión de sí mismo, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Repito, ya la esperanza de gloria no es Cristo en Jesús de Nazaret, sino Cristo en nosotros. Eso para una mente religiosa es una herejía, pero para una mente alumbrada es una asignación de vida eterna, como el apóstol Pablo dijo, Él nos ha dado inmortalidad por el evangelio. Nos asignó algo que es lo que nos mantiene con vida eterna, a pesar de que el traje terrenal se vaya desgastando. Oh, gloria a Dios. Versículo 28, a quien anunciamos. Ahora viene la parte poderosísima. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahí tiene la segunda parte de la temporada. La segunda parte de la temporada no es hablar del pecado, no es decirle a la gente que son pecadores, es presentarlos perfecto en Cristo Jesús en dependencia de lo que la carne esté manifestando. Porque a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Tenemos que conocerlo según el Espíritu y poder entender que ahora somos nosotros. Dile a que está a tu lado, mata la falsa humildad. Una adoración tremenda por Jesús y una negación inmensa a la asignación celestial. Qué fuerte está eso. Como persona, a usted y a mí nos puede o no simpatizar alguien, pero como ministros del Espíritu no hay elección. Dios no está interesado. Ponme una música suave, por favor. Una música suavecita, así rico, así para algo así romántico, espiritual. Escuche bien. Dios no está interesado en saber cómo te cae o si sirve o no sirve a alguien según nuestro criterio, sino en que pueda ser
esa persona alimentada a través de ti, ya sea con viandas o con leche, pero ser alimentada. Nunca ser condenada ni separada, porque lo único que fue condenado y enclaustrado en un cuerpo carnal fue el pecado. Pero nosotros, por la gracia de Dios, la cual tenemos que aplicarle a todo el mundo, hemos sido hechos perfectos según el Espíritu en Cristo Jesús. Pongámonos de pie un momento.